Abrimos aquí. Bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con un repaso teórico, cortito nomás, el tema en sí ya es cortito, que es el de impulso y cantidad de movimiento. ¿Sí? Un tema bastante sencillo. Antes, chicos, de continuar, alguno, por favor, que me dé confirmación de que están viendo la pantalla y están escuchando bien el audio, si no hago las correcciones que sea, por el micrófono, por favor. Okay. Listo, perfecto, gracias. Bueno, comencemos entonces, chicos. Deme un segundito porque cada vez que este suena. Ahí está. Bien, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Como les dije, vamos a hacer un repasito de impulso y cantidad de movimiento. Si ustedes recuerdan la teoría que yo enseñé correspondiente a los temas del segundo parcial, creo que ya todos acá los que están conectados ya han comenzado con el segundo parcial, o por lo menos me han pedido las claves, digamos, para comenzar a cursarlo. ¿Sí? Estos temas están desarrollados ahí. Vamos a ver lo que es el impulso de una fuerza. ¿Sí? Empecemos a escribir entonces. Impulso de una fuerza. El impulso, chicos, también se llama impulsión, ¿sí? Entonces, si alguna vez escuchan la palabra impulsión o impulso de una fuerza, es exactamente lo mismo. Así que no sea un problema por eso. Impulso de una fuerza. Bien, veamos en qué consiste el impulso de una fuerza. Si nosotros, chicos, tenemos, vamos a usar la notación de álgebra, CAF, ¿sí? Una función, que yo lo voy a hacer en este caso general, no le suelen tomar con funciones, con fuerzas de dos componentes para calcular la impulsión en el parcial, pero por las dudas, dado que existen de ese tipo de ejercicio en la cartilla, yo las voy a definir primeramente así. ¿Sí? Si usted tiene una fuerza que es de la forma, esperen un segundito, quiero ver si no, ahí está, admitir, ahí está Nair, listo. Ahí está Nair admitida, seguimos. Bueno, impulso de una fuerza. Entonces, si usted tiene una fuerza F, ¿sí? Que tiene la componente Fx de t, y esto x de t, chicos, es la notación que ustedes conocen para función. Quiere decir que la componente en x de la fuerza es una función del tiempo, o sea que para diferentes tiempos en general vamos a tener diferentes valores de la componente. Y además tiene una segunda componente en y, que es también una función del tiempo, y que va acompañada, por lo tanto, del versor j. ¿Sí? Recuerden que la notación de álgebra, si quieren la ponemos acá con rojo, este vector, ustedes lo denotarían así, fx de t, coma, ¿sí? Coma, f sub i de t. Pero en física, la notación más usual es esta que yo estoy marcando acá, ¿sí? Que con los versores. Recuerden, la componente en x va multiplicando el versor y la componente en y va multiplicando el versor j. En el caso que haya una componente en z, que lo puede haber, va multiplicando el versor k, ¿sí? Pero no le van a tomar problemas en R3. Bien, esa es una fuerza, es una función del tiempo, ¿sí? Con esto estoy diciendo, esta notación me está diciendo que su componente en x, que la voy a marcar acá con rojo, que es esta así, y su componente en y son funciones del tiempo, de esas mismas que ustedes conocen del cálculo, chicos, ¿sí? Esa es una función del tiempo o de la variable independiente t, de la misma manera como ustedes la describen en el cálculo. Bueno, ¿cómo se define entonces la impulsión J, chicos, de la fuerza F? La impulsión J, en primer lugar, se define en un intervalo de tiempo, ¿sí? Cuando ustedes, eso es algo que me preguntaban muchas veces los chicos, me decían, Gaby, que la impulsión se calcula en un instante. No, la impulsión J se calcula en un intervalo de tiempo. O sea, le van a decir, calcula la impulsión J desde el instante de tiempo de 2 segundos hasta los 7 segundos, ¿sí? Cosas así, le van a decir, calcule la impulsión J durante un delta de t, o sea, un intervalo de tiempo de 4 segundos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es, chicos, que se trabaja acá con las impulsiones J? Fíjense, ustedes van a tener lo siguiente. La impulsión J se denota con una J mayúscula, que a mí siempre me carga, me dicen que sale como una C dada vuelta, y sí, es verdad, pero se supone que es una J de molde mayúscula, ¿sí? Y se define de la siguiente manera, chicos. Es la integral desde, ya sé que la integral no la conocen, ustedes no se preocupen, ya vamos a ver cómo se resuelve esto. Se dice que es la integral, ese símbolo que está ahí denota la integral, desde el instante de tiempo t sub 0, que es el tiempo inicial del intervalo, hasta el tiempo final, t sub f del intervalo, ¿sí?
de la fuerza F de T por dt. ¿Sí? Esa es la impulsión J. Esta impulsión J, chicos, tiene las unidades en sistema internacional de Newton segundo. ¿Sí? No se dice Newton por segundo, se dice Newton segundo. Ahora la pregunta es, ¿qué es esa ecuación o esa expresión que hemos escrito acá? Eso es lo que se denomina una integral definida. Estrictamente es una integral que recién van a ver en cálculo 3, porque esta es la integral definida de una función vectorial. Ustedes en cálculo 2 van a ver integrales definidas de funciones reales, ¿sí? Pero no me interesa ahora que sepan esto. Lo que me interesa es lo siguiente. Primero, la impulsión J, ya hemos dicho, en sistema internacional se mide en Newton segundo. Esta impulsión J que está acá, ¿sí? Vamos a poner acá. Está calculada en el intervalo de tiempo, chicos, que va desde T0 a T final. O sea, siempre van a dar un intervalo de tiempo. Ejemplo, de 2 segundos a 7 segundos, de 1 segundo a 4 segundos, de 0 segundos a 20 segundos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se resuelve esto que está aquí? Esto que está acá, yo me voy a adelantar un poco, no voy a escribir la notación que le escribí en la teoría, que está en el Classroom, sino que directamente voy a escribir esto así y vamos a ver qué es cada cosa. ¿Sí? Y yo acá, con color, le voy a poner más o menos, y acá vamos a poner más o menos, ¿sí? Y lo vamos a insertar entre paréntesis esto, como para que quede claro, ¿sí? Cómo vamos a trabajar. ¿Qué es esa A sub X y esa A sub Y que están ahí? ¿Y en qué consiste esa notación? Veamos. Cuando ustedes, chicos, trabajen en un problema de impulsión, es muy común, ¿sí? Muy común. Se van a encontrar que le den estas gráficas así. Vamos a dibujar acá. Y vamos a dibujar con rojo aquí. Yo esto obviamente le doy una forma arbitraria, así general, a la función. Ya lo voy a explicar, no se preocupen. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer ahí. Bien. Fíjense que esto, chicos. Generalmente cuando ustedes vayan a un parcial, es muy común que le den la gráfica de la fuerza como una función del tiempo. Cuando le den la gráfica de la fuerza como una función del tiempo, que es lo que está aquí, ¿sí? Recuerden que la componente en X y también la componente en Y de nuestra fuerza eran funciones del tiempo. Y esto no es más que la gráfica de la función f sub x, y también va a haber una gráfica que ya la voy a hacer enseguida de la función f sub y. ¿Sí? Cuando ustedes vayan al parcial, es muy común que le den una gráfica de la fuerza, en este caso yo estoy buscando la componente en x como una función del tiempo. En ese contexto, chicos, ustedes van a identificar el área encerrada por la gráfica de la función fuerza como una función del tiempo. Entonces, esta área que está rayada acá es la sub x. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya con esta gráfica tenemos escrita la primera parte de nuestra impulsión J, que es el A sub X versus Y. ¿Quién es A sub X? Es el área encerrada bajo la curva por la gráfica de la fuerza en X como una función del tiempo, que es esta curva en rojo acá. Entonces, calculo el área encerrada, ¿sí? Esto obviamente entre el intervalo de tiempo T0 y T final, ¿sí? Y esa área A sub X, chicos, es la primera componente de mi vector impulsión J. Ahora bien, yo aquí he puesto un signo más, un signo menos. ¿De qué depende el signo más, signo menos? Es totalmente análogo a lo que vimos para cinemática. El signo más, ¿sí? El signo más, chico, se da o lo vamos a utilizar cuando el área esté por arriba del eje horizontal, que es el eje de las T. Mientras que el signo menos lo vamos a utilizar cuando esta área esté por debajo, ¿sí? Del eje horizontal. Por ejemplo, yo acá lo voy a dibujar a todos los casos para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Si yo ahora vengo y dibujo, en vez de ser el f sub x, una componente en x positiva, y es, por ejemplo, algo de esta forma, de manera tal que
vamos a usar el rojo acá, la gráfica de fuerza versus X es negativa, ¿sí? O sea, toma valores negativos. Entonces, chicos, en ese contexto, esto será T0, esto será T final, ¿sí? Esto que está aquí, rayado, ¿sí? Es de vuelta A sub X, pero en este caso, el A sub X irá con con el signo menos. Si quieren lo enfatizamos acá. Acá irá más, porque está por arriba del eje horizontal, y en este caso irá menos, porque el área A sub X está por debajo del eje horizontal. Entonces, eso significan los signos más y menos que aquí aparecen, ¿sí? Es más A sub X si estamos con la gráfica de F versus X versus T por arriba del eje horizontal, y es menos A sub X si estamos con la gráfica de F versus T por debajo del eje horizontal, ¿sí? Ahí están indicados. Obviamente, para obtener el A sub I, vamos a trabajar de forma totalmente análoga. Ustedes van a venir, ¿sí? Yo esto lo voy a hacer solamente para el caso positivo. A ver. Bueno, lo voy a hacer para los dos. Si ustedes le dan aquí la componente F sub I ahora, como una función del tiempo, le dan esa gráfica, y tienen, por ejemplo, una forma así. Desde luego, cuando ustedes vayan al parcial, chicos, no le van a tomar esa forma arbitraria que yo dibujé ahí, ¿no? Que está que la curva en rojo, que realmente le toman una función, ya lo vamos a hacer ahora en el ejercicio, que tiene forma un triángulo o forma un trapecio, lo sumo, pero de ahí no se pasa, ¿sí? Entonces, de manera totalmente análoga, esta área que está acá es el A sub I, y como está por arriba del eje horizontal la gráfica, entonces más A sub I, ¿sí? De manera análoga, también le podría haber tocado a ustedes una gráfica de F sub I que hubiese estado por debajo del eje horizontal. De esta forma así, mira. Entonces, en este contexto, obviamente yo acá, aun cuando no lo indiqué, se sobreentiende que esto es el T0 y el T final. ¿Ven por qué se necesita definir el intervalo en el cual se calcula la impulsión? Porque así yo sé cuál es el área encerrada, ¿sí? Porque la base, o sea, la longitud de la base, es la longitud del intervalo de tiempo, ¿sí? Que está considerado. Si ustedes no conocen ese intervalo de tiempo, no van a poder calcular esto. Bueno, entonces, para ir finalizando con esta introducción teórica, fíjense, acabo de dibujar el T0 y el T final, ¿sí? Esta área así vendría a ser en este caso también el A sub I, y en este caso el A sub I llevaría un signo menos, ¿sí? Que lo vamos a indicar en rojo, porque está por debajo del eje horizontal. Entonces, esos son más o menos los casos que ustedes pueden tener. Entonces, si tienen que calcular la impulsión J de una fuerza variable, como es en este caso, van a venir acompañada de una gráfica de las componentes en X y en Y, ¿sí? Que son las componentes de la fuerza en X y en Y, como una función del tiempo. Luego, consideran en la base el intervalo de tiempo en el cual están calculando la impulsión J, que es de T0 a T final, o sea, de 2 a 5, de 1 a 7, etcétera, y tienen lo siguiente. Calculan el área encerrada bajo la curva, ¿sí? En cualquier caso, siempre tienen que hacer eso, calcular el área encerrada bajo la curva. Luego, si el área está por arriba del eje horizontal, entonces acá va a ir más A sub X. Si está por debajo del eje horizontal, como es en este caso, entonces va a ir menos A sub X. La fuerza en I, ¿sí? Es totalmente análoga. Si el área encerrada está por arriba del eje horizontal, va más A sub I, y si está por debajo del eje horizontal, va menos A sub I. En todos los casos, chicos, A sub X y A sub I a seca son magnitudes positivas porque son las áreas encerradas, ¿sí? Eh, a modo de comentario, se les puede dar un caso más, que es un poco más general aún. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, para la fuerza en X, ¿sí? Pero se le puede dar tanto para la fuerza en X como para la fuerza en Y, que es el siguiente, fíjense. Ustedes vienen acá y van a tener, vamos a alejar esto un poco así lo ven, van a tener que en el intervalo de tiempo considerado, supongamos acá desde T sub 0 hasta T final, la fuerza no sea de un solo signo, sino que cambie de positivo a negativo, de negativo a positivo, por decir algo de esta forma, así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer ustedes es, combinando lo que vimos anteriormente, lo siguiente. Van a tener esta área así,
positiva, que la van a llamar A sub 1X, y va sumando en rojo, porque está por arriba del eje horizontal. Y van a tener esta área así, que le voy a achurar en azul, que es, por ejemplo, la menos, ¿sí? A sub 2X. Entonces, en ese contexto, chicos, cuando ustedes quieran escribir la componente en X de la impulsión J, lo que van a hacer es lo siguiente. Supongamos, ¿sí?, que la componente, esta fuerza solo tenga componente en X, la integral desde T0 a T final de la fuerza F de T por dt, que es la definición de impulsión, será entonces la suma algebraica de estas áreas con sus respectivos signos. O sea, va a ser el A sub 1X, que va sumando en rojo, porque estaba por arriba, ¿sí?, menos el A sub 2X, ¿sí?, que va restando porque está por debajo del eje horizontal, y acá le ponen el versor Y, y listo, ya está calculada la impulsión para ese caso particular en el que la componente de fuerza esté tanto por arriba como, como por debajo del eje horizontal. ¿Sí? O sea, calculan el área por separado para cada intervalo, uno para la parte positiva, otro para la parte negativa, y lo suman algebraicamente. El que va arriba es positivo, va con el más, el que va por debajo es negativo, y listo, chicos, ya está calculada la impulsión J para esa fuerza variable, ¿sí?, que tiene una componente que inicialmente va positiva y luego negativa. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Quiere preguntarme algo? ¿No entendió? ¿Necesita que explique algo, por favor, chicos? ¿Sí? Lo que sí, como les digo, siempre hablen por el micrófono para que yo los escuche. Bueno, eso que hemos resumido acá, chicos, es entonces, en definitiva, la impulsión J en su forma más general, ¿sí?, de una fuerza. Ahora bien, esto va a quedar sobre todo claro cuando yo ahora haga unos problemitas, ¿sí?, donde vamos a ver cómo se aplica esto de las áreas bajo las curvas. Igual, no, como se pueden dar cuenta, no es tan difícil, ¿sí? Este último caso, yo lo voy a subrayar acá como separándolo del resto, porque es como un caso particular, ¿sí? Fíjense, es como una fuerza que tiene solamente componente en X, mientras que la de acá tenía componente en X, ¿sí?, F sub X de T, y en Y, F sub Y de T. Bueno, obviamente también tranquilamente se le puede dar que tenga componente en X, en Y e incluso en Z, y que la fuerza vaya primero positiva y después negativa, y el procedimiento es exactamente idéntico al como hicimos acá, solamente que lo harán también para la componente en Y y para la componente en Z. Yo acá lo hice solamente para la componente en X, ¿sí? Bueno, explicado eso, chicos, vamos a ver un caso particular, ¿sí?, que es de especial interés. Si la fuerza que nosotros estamos considerando, la fuerza F de T, es constante, y esto, chicos, solo si es constante, ¿sí?, entonces la impulsión J de esa fuerza en un intervalo de tiempo delta de T se calcula directamente como la fuerza por delta de T. Esto no es más que el producto de un escalar por un vector, ¿sí? El escalar es el intervalo de tiempo delta t, f es el vector, y por lo tanto ya saben que va a ser esto de la forma siguiente. Será la componente en x de la fuerza por delta de t, versor y, más la componente en y de la fuerza por delta de t, versor j. ¿Sí? Esto es totalmente equivalente a la notación de álgebra a hacer fx delta de t, f sub i delta de t. ¿Sí? Que es la definición de producto de escalar por vector. Pero como les digo siempre, en física se utiliza esta de acá, que es conversor. Chicos, es importante, ¿sí?, que entiendan que esto, que es el de multiplicar el vector fuerza por el delta de t, solamente se puede hacer cuando la fuerza es constante. Si no es constante, no pueden hacer eso. Para finalizar la parte de impulsión, porque obviamente es muy cortita, y ya vemos lo de trabajo y hacemos problemas, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es la impulsión o el J neto? Definamos el J neto. El J neto, ¿sí?, o lo anotemos acá, la impulsión neta o impulso neto. Le hago una aclaración respecto al tema de impulsión. La impulsión neta, que es el J neto, tiene diferentes nombres, ¿no? Le llaman a veces impulso lineal, le llaman otras veces
impulsión de la fuerza y otra vez se le llama simplemente impulso de una fuerza. Por lo tanto, se presta a veces a confusión, ¿sí? Pero son todos términos para referirse exactamente a la misma magnitud. Perdón, recién yo les dije impulsión lineal. No, el impulso lineal es la cantidad de movimiento P que la vamos a ver enseguida, ¿sí? El J neto se llama impulsión neta o impulso. Después el impulso lineal, y esa es la confusión que yo les estoy hablando, es el P, no el J, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida, así que no se hagan drama. Bueno, la impulsión neta, chicos, ¿cómo se define la impulsión neta de una fuerza? Ya se imaginarán, es obvio, digamos. Ya el mismo nombre le está haciendo una referencia a cómo se lo va a calcular. Supongo que usted tiene una masa M, sobre la cual están actuando varias fuercitas así, F1, F2, etc. Yo voy a dibujar dos fuerzas. Bueno, el J neto, chicos, es por definición el J de la fuerza neta. O sea que calculan la fuerza neta y le calculan su impulsión. O lo que es lo mismo, chicos, es la suma de las impulsiones de cada una de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Por lo general, van a utilizar este segundo método, ¿sí? Que es el de sumar las impulsiones de cada una de las partículas. Acá vamos a poner un punto suspensivo nomás para no escribir tanto, ¿sí? Se sobreentiende que se suman todas las impulsiones. Entonces, ¿qué es el J neto? Es la impulsión hecha por la fuerza neta, o lo que es lo mismo, calculan las impulsiones de cada una de las fuerzas individuales y las suman, fíjense, vectorialmente, ¿sí? Y con eso ya tienen el J neto. Desde luego el J neto se calcula en newton metro como toda impulsión. A modo de observación, ¿sí? Que esto es verdad ya lo vimos, pero es una aclaración. Si la fuerza neta, chicos, es constante, entonces el J neto se puede calcular así, mira, de una forma que es súper sencilla. Es fuerza neta por delta de t. ¿Sí? O sea, se hace el producto del vector fuerza neta por el intervalo de tiempo nada más. Ustedes con toda esta ecuación quédense tranquilos porque la pueden meter en una hoja de fórmula, ¿no? Cuando ustedes van a rendir, todas estas ecuaciones que yo les di, y que insisto, están bien explicaditas en la teoría, las ponen en una hoja de fórmula y las llevan directamente. Bueno, con eso ya está casi terminada la parte de impulsión. Ahora defino la última magnitud física, que es justamente la que le nombré recién, que es la cantidad, vamos a hacer un poco de acercamiento acá, sí que es la cantidad, se llama así, cantidad de movimiento. En verdad nos gusta mucho a los físicos de acá que lo llamen así, cantidad de movimiento, pero bueno, así se lo traduce, cantidad de movimiento. Impulso lineal es el otro nombre, lo vamos a poner entre paréntesis para que no vayan a creer que son magnitudes distintas. Vamos a escribirlo así, cantidad de movimiento, y vamos a indicar, o como también se llama, impulso lineal. Y acá este es el término que yo le digo que se presta a confusión con el anterior. Ustedes muchas veces leen impulso lineal y creen que le están hablando del J este que hemos venido calculando anteriormente, que es la impulsión. No, cuando le digan impulso lineal, se refiere a la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, chicos, también se llama momentum lineal, que de hecho creo que así lo llamé yo en la teoría, o se llama ímpetu. Son diferentes formas de referirse al vector este. ¿Cómo lo van a identificar? ¿Cuál es la notación? Es así, una P minúscula con la flechita arriba, ¿sí? Es como se nota el vector cantidad de movimiento. ¿Y cómo se lo calcula? Como el producto de la masa por la velocidad instantánea. ¿Cuáles son las unidades del vector P? Son el kilogramo por metro segundo, o lo que es lo mismo, el newton segundo. ¿Sí? ¿Cómo lo van a ver gráficamente ese vector P? Cuando ustedes vengan, chicos, y tengan, como siempre, un sistema de referencia respecto del cual van a estudiar el movimiento de una partícula, ¿sí? Está aquí indicado. Esto es el sistema de referencia, y nosotros siempre vamos a trabajar con sistemas de referencias inerciales, ¿sí? Disculpen acá. Sistema de referencia. Lo que van a tener es lo siguiente. Para tener esta partícula, por ejemplo, está ejecutando una trayectoria cualquiera, ¿sí? Que va de este punto A a este punto B. Disculpen acá.
¿sí? Desde el punto A al punto B. Bueno, entonces el vector velocidad, chicos, ya saben ustedes que es en cada instante tangencial a la trayectoria. Por ejemplo, este sería el vector velocidad instantánea. Fíjense que como el vector P, que es el vector cantidad de movimiento o impulso lineal, resulta de multiplicar el vector B por un escalar M, entonces el vector P, que es el vector cantidad de movimiento, va a ser también paralelo al vector velocidad instantánea. Entonces yo lo podría dibujar aquí en verde de una forma así. No tienen por qué tener la misma longitud. Solo van a tener la misma longitud cuando la masa m sea igual a 1, ¿sí? Si la masa m es menor que 1, la longitud del vector p más chica, y si la masa m es mayor que 1, la longitud del vector p va a ser mayor que la del vector velocidad instantánea. Pero sí ocurre siempre, ¿sí? Que el vector, y lo vamos a escribir con rojo acá, el vector p es paralelo al vector velocidad instantánea siempre. ¿Sí, chicos? Entonces, conocido el vector velocidad instantánea, su dirección y sentido, esa misma dirección y sentido es la que tiene el vector P, que es el vector de cantidad de movimiento. Por último, vamos a enunciar un teorema. Ustedes saben, chicos, que el delta de P, ¿sí? Siempre, y esto es algo que les quiero aclarar sobre todo a los chicos que recién empiezan, que no son recursantes, ¿sí? En física, la notación delta, que es algo que me suelen preguntar mucho, la notación delta significa final menos inicial. ¿Sí? Siempre que ustedes vean en física un delta de algo, es final menos inicial. ¿Sí? Siempre es así. Entonces, esto, el delta de P, es el P final menos el P inicial. Y como ustedes saben que el P es masa por velocidad, entonces el P final será masa por velocidad final, ¿sí? Y el P inicial será masa por velocidad inicial. Trabajando, sacamos factor común y esto lo tengo que escribir M por delta de B. ¿Sí? Simplemente algo aclaratorio. Fíjense que siempre estamos trabajando con magnitudes vectoriales. Todo lo que aparece acá son vectores. ¿Sí, chicos? Bien. Vamos entonces ahora a enunciar el teorema, ¿sí? Que es con el que terminamos la primera parte del repaso. Después vemos trabajo y energía y ya empezamos a hacer dos problemas tipo parcial. Teorema, chicos. Hoy voy a resolver un problema que muy similar al que le tomaron en el evaluativo, en la autoevaluación, que creo que Benjamín me lo preguntó, ¿sí? Que era de uno de que van arrastrando una bicicleta. Bueno, este es muy similar al que van arrastrando un cajón. El teorema, chicos, que vamos a ver ahora, es lo que se denomina el teorema, si quieren lo vamos a anotar acá con nombre, se llama teorema de impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Esto ya es tema del impulso y cantidad de movimiento. Esto ya es tema todo el segundo parcial, ¿no? En cantidad de movimiento. La próxima clase, que va a ser seguramente el jueves, ¿sí? Vamos a ver los teoremas de conservación de trabajo y energía y después ya la otra semana vamos a hacer un repaso del sistema de partículas. Y ya nos vamos acercando al final de la materia del repaso, ¿sí? Bueno, teorema de impulso, cantidad de movimiento. ¿Qué dice este teorema? Algo muy sencillo. Le dice, chico, que siempre el J neto y solo el J neto, no quieran usar otro J que no sea la impulsión neta, ya saben que la impulsión neta es suma de todas las impulsiones debido a toda la fuerza, si quieren lo enfatizamos acá, va a ser la impulsión de una fuerza F1 más la impulsión de una fuerza F2, etcétera, es igual al delta de P. Todo vectorialmente, ¿no? Por si alguien se pregunta qué serían las fuerzas F1, F2, bueno, si vos tenés una partícula, son todas las fuercitas que están actuando sobre esa partícula. Bien, ese teoremita, que es el J neto igual a delta de P, es un teorema muy poderoso que vamos a utilizar para resolver problemas como los que vamos a plantear hoy, ¿sí? Dentro de un rato. Bien, chicos, con eso, y un concepto más que siempre me olvido de enseñarlo, no es que me olvido, lo enseño siempre, pero siempre estoy a punto de olvidarme cómo enseñarlo, que es la fuerza media, que es algo que también apareció en, en los problemas de la autoevaluación que le estaban tomando, sí, que lo voy a denotar como Fmed. Bueno, la fuerza media, chicos, simplemente, esto está obviamente explicado en la teoría del Classroom, es el delta de P
sobre el delta de T. O lo que es lo mismo, el J neto sobre el delta de T. ¿Por qué puedo escribirlo así? Porque acabo de ver por un teoremita que el J neto es efectivamente igual al delta de P. La fuerza media, como toda fuerza, se mide en Newton en sistema internacional. Ahora la pregunta es, ¿y qué representa físicamente la fuerza media, chicos? La fuerza media es una fuerza que, siendo constante en el tiempo y actuando en el mismo intervalo de tiempo delta de t, durante el cual actuaron todas estas fuerzas de acá F1, F2, produce exactamente la misma impulsión neta. Lo repito una vez más. La fuerza media es una fuerza constante en el tiempo, tal que en el mismo intervalo de tiempo delta de t, durante el cual actúan las fuerzas F1, F2, F3, que son todas las fuerzas reales que están actuando sobre la masa M, ¿sí? Produce la misma impulsión neta y por lo tanto el mismo cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? Veámoslo físicamente. Si a ustedes lo están empujando, por ejemplo, varios de sus compañeros con fuerzas variables, ¿sí? Uno lo empuja un rato con una cierta fuerza, el otro con otra fuerza, así, y un lío, digamos, cada uno va empujando a su ritmo, durante un cierto intervalo de tiempo, de manera tal que le imprimen un cierto cambio en su cantidad de movimiento. ¿Por qué va a haber un cambio en su cantidad de movimiento? Porque están cambiando la velocidad inicial y la final. Entonces, el delta de P, que se acuerdan, que lo vimos que es M por delta de B, ¿sí? Va a ser distinto de cero, ya que la velocidad final en general no va a ser la misma que la velocidad inicial cuando los empiezan a empujar y cuando los terminan de empujar. Bueno, están sus compañeros, los están empujando con fuerzas variables que cambian en dirección, en sentido, todo así un lío, ¿sí? Bárbaro, totalmente caótico. Pero producen un cierto delta de P, asociado al cambio entre la velocidad final y la velocidad inicial. Bueno, ¿qué es la fuerza media entonces, chicos? Es la fuerza que le tiene que aplicar un solo compañero a ustedes, constante en el tiempo, o sea, ya no cambiando la intensidad, ni la dirección, ni el sentido, ni nada, de manera tal que en el mismo intervalo de tiempo durante el cual nos está empujando todos sus otros compañeros, que era algo caótico, ¿sí? Le produce el mismo cambio en la cantidad de movimiento y por lo tanto los mismos cambios de velocidad inicial y final. O sea, el efecto al final es exactamente el mismo que el del otro movimiento caótico donde había muchas fuerzas actuando que eran variables en el tiempo, cambiaban en dirección, etc. ¿Sí? O sea, es una fuerza constante que en el mismo intervalo de tiempo produce el mismo cambio en la cantidad de movimiento. ¿Está claro eso, chicos? ¿Ninguno tiene dudas de eso? Si alguien, por favor, no lo entiende o necesita que explique algo, me avisa, ¿sí? Bueno, mientras espero si me hacen preguntas, yo voy a guardar esta parte de la clase, ¿sí? Y voy a escribir, y voy a empezar para borrar el lienzo, para hacer una parte nueva, ¿sí? Que es lo de trabajo y energía, que de trabajo y energía lo único que voy a enseñarles rápidamente en el modo en el repaso, es lo de teorema trabajo, energía cinética y nada más ya empezamos a hacer los ejercicios que lo vamos a hacer en media hora, calculo los dos, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a anotar el nombre de la... Sí. Sí, sí, no hay problema, lo vemos ahora. Bien, vos querés saber por qué son las unidades iguales acá en kilogramos por metro sobre segundo igual a newton segundo, o acá porque es newton en delta de P sobre delta de T, o las dos, en esta, en la de la fuerza media. Ajá, bien. Veamos eso, chicos. El delta, el P, vamos a poner acá si quieren, análisis dimensional. Análisis dimensional. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que ocurre acá? El P, ustedes ya saben, vamos a hacer un poco de acercamiento acá. El P, sus unidades son el kilogramo por metro sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Si alguien no entiende, por favor me dice algo, me dice y lo vuelvo a explicar. Entonces yo voy a hacer un artificio matemático para las unidades, fíjense. Esto es kilogramo por metro sobre segundo y no se modifica si yo multiplico y divido por segundo. ¿Sí?
Si alguien no entiende, no duden en interrumpirme, ¿sí? Ahora bien, con ese nuevo artificio, yo puedo escribirlo a esto como kilogramo por metro sobre, y fíjense, estos dos segundos del denominador se multiplican y queda segundo al cuadrado. Y el segundo este del numerador lo voy a dejar tal cual, no lo voy a simplificar, lo voy a dejar aquí. Bueno, esto que está acá, fíjense que es masa por aceleración, es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces esto es Newton, ¿sí? Y por lo tanto la unidad quedará igual a Newton segundo. ¿Vamos hasta ahí? Entonces ya sabemos o ya hemos probado que la unidad del P, que es kilogramo por metro sobre segundo, es lo mismo que hacer Newton sobre segundo. Luego, el delta de P en unidades tiene la misma unidad que el P, porque es la diferencia entre 2P al final y al inicio. Entonces su unidad también será Newton segundo. Entonces, la unidad de la fuerza media es la unidad que se obtiene de hacer el delta de P sobre el delta de T, porque es la definición de fuerza media, ¿sí? O sea, la unidad del vector fuerza media es la unidad del vector delta de P sobre delta de T, porque son así definidos. Entonces, el delta de P ya sabemos que es Newton segundo, y el delta de T, que es el intervalo de tiempo, es segundo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Los segundos se van a simplificar y el resultado va a ser que la fuerza se mide en Newton. ¿Está entendido eso? ¿O tiene alguna duda? ¿Sí? Ahora sí, perfecto. De nada, de 10. Bueno, cualquier otra duda que tengan, chicos, por favor, me la consultan, ¿sí? No se queden con ningún tipo de duda, por favor, porque esa es la idea de estas clases, digamos. Si no ustedes no me hiciesen pregunta, yo sinceramente ni la haría porque entiendo que entienden todo y ya está todo dado en el classroom, ¿sí? Bueno, chicos, he explicado entonces esto. Voy a volver a exportar y la voy a dejar sobrescrita, digamos, a la... Vamos a escribir acá rápidamente. Y empezamos ahora con lo que es la parte, de... Ahí estamos, y ahora vamos a sustituir. Sí, listo. Oye, vamos a empezar ahora con la parte de trabajo. Bien, ¿nadie más tiene duda entonces de esto, chicos? Bueno, comencemos entonces. Vuelvo el lienzo y vamos a comenzar ahora con una parte nueva, muy cortita también, y ya hacemos los dos problemitas de hoy, ¿sí? Que son problemas tipo parcial, y ya los desocupo, chicos, así no se hace tan tedioso esto tampoco. Bien, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Rápidamente. Vamos a definir el trabajo. El trabajo, chicos, que se denota con la letra W, es una magnitud de tipo escalar. ¿Se acuerdan cuando empezamos con las clases en las magnitudes vectoriales? Yo les definí las magnitudes vectoriales y escalares. Las escalares están solo definidas por un número, ¿sí? Un número y su correspondiente unidad, obviamente. Mientras que las vectoriales están caracterizadas por un módulo, una dirección y un sentido. O sea, cuando ustedes definen una magnitud escalar, solo hace falta que den el número y su unidad. Por ejemplo, 5 centímetros, ¿sí? Si están cursando química, las unidades de concentración en química, cuando dicen 2 molar, por ejemplo, es una magnitud escalar, ¿sí? Las magnitudes vectoriales, por otro lado, porque queden bien representadas, tienen que estar definidas con su módulo, su dirección y su sentido. Si alguna de esas magnitudes no está definida, entonces no está definida la magnitud vectorial, ¿sí? Bien, el trabajo en física es una magnitud escalar. Intuitivamente, ¿saben qué es el trabajo, chicos? Es un mecanismo de transferencia de energía en virtud de un vínculo mecánico. Sí, eso que parece así un trabalengua, ¿qué significa? El trabajo, ¿sí? Cuando uno dice, adelantándolo un poco, el trabajo se mide en joules, dice, por ejemplo, una fuerza hizo un trabajo de 25 joules sobre un objeto. Quiere decir que a partir de un vínculo mecánico, que es una fuerza, ¿sí? Se le logró transferir 25 joules de energía a ese cuerpo, ¿sí? O sea, es simplemente un mecanismo de transferencia de energía en virtud de una interacción o de un vínculo mecánico. Tan sencillo como eso, quédense tranquilo, creo que cuando lo expliquen la energía cinética, voy a hacer un ejemplo más específico todavía de la vida cotidiana y creo que con eso le va a quedar bastante claro. Sí, es que si todavía no entienden muy bien qué significa trabajo, no hay problema, ya lo van a entender en un ratito. Bien, matemáticamente el trabajo lo tengo que definir así, porque así es, chicos, no me queda otra,
tiene esta definición espantosa. Es la integral de línea. Una integral de línea, para que ustedes tengan una idea, es algo que recién van a ver a final de cálculo 3. Es de los últimos temas de cálculo 3. Es la integral de línea desde un punto inicial A hasta un punto final B de la fuerza F, ¿sí? Multiplicado por lo que sería un desplazamiento infinitesimal de R. Como les digo, esto está explicado en el Classroom, pero no me interesa que lo sepan porque nunca lo van a aplicar. Pero lo tengo que enseñar porque es una definición, ¿sí? El trabajo, ya vamos a ver cómo lo calculamos enseguida, en sistema internacional, chicos, se mide en joules, ¿sí? Se denota con la letra J, joules. No le digan Julio, en los españoles, en los libros, si tiene algún cierre traducido al español, le dicen Julios, ¿sí? No, acá se le dice joules, es la unidad de energía, ¿sí? Ahora bien, en sistema internacional, desde luego, en el sistema CGS se mide energio, ¿sí? Que es 10 a la menos 7. Antes de que ustedes rindan, háganme acordar, les voy a mandar una tablita con los equivalentes de energía, ¿sí? Para que hagan las transformaciones de energía, aunque creo que en química, pero no todos están cursando química, ya la tienen que haber visto. Pero en general van a trabajar en joules, ¿sí? No hay mayores problemas por eso. Bueno, el trabajo se define de esta forma. ¿Qué es ahora eso que está ahí, A, B? ¿Qué es todo eso? Bueno, hagamos un dibujito para que quede más o menos claro. Si ustedes tienen una partícula que se está moviendo a lo largo de una trayectoria desde un punto inicial A a un punto inicial B, ¿sí? Entonces, el trabajo, esta es la trayectoria en azul, yo la dibujé, fíjense, como zigzagueante para indicar que puede tener cualquier forma, ¿sí? Esto tranquilamente podría ser, por ejemplo, un objeto, el celular que ustedes lo levantan cuando salen de su casa, ¿sí? Se lo ponen en el bolsillo para que le cuente los pasos y esta es la trayectoria que han hecho mientras van corriendo, ¿sí? Y llegan al punto B, ¿sí? Tranquilamente esta es la trayectoria que ustedes están recorriendo y es la trayectoria que ustedes recorriendo en particular la masa M sobre la cual se evalúa el trabajo, ¿sí? Sobre esa masa M, desde luego, va a estar actuando una fuerza F, que es la que van a hacer ustedes cuando lleven el celular ese a pasear, ¿sí? Esto que hasta acá parece muy abstracto, quédense tranquilo que se va a simplificar mucho ahora cuando yo empiece a resolver o a aplicar, mejor dicho, las particularizaciones de esta definición para los casos que ustedes van a trabajar en física 1, ¿sí? Simplemente esto es una definición que, como le digo, hay que enseñarla porque es así. Entonces, la expliquemos de una buena vez. El trabajo, chicos, se define como la integral de línea desde un punto A a un punto B de la fuerza aplicada sobre la masa M, ¿sí? A lo largo de esa trayectoria. La masa M se mueve desde un punto inicial A hasta un punto inicial B a través de esta trayectoria marcada en azul que se ve acá. Sobre ella actúa una fuerza F, ¿sí? Que está dibujada acá con rojo. El trabajo hecho por esa fuerza F se define mediante esta integral. Les comento qué es lo que hace esta integral, así brevemente, como digo, no me interesa que lo sepan, pero se lo comento igual, de cualquier manera está explicado y mucho mejor en el Classroom. ¿Sí? Lo que hace esta integral es lo siguiente. Una integral, chico, tiene este símbolo así, que estoy bordeando con el cursor, que tiene una forma de S. No es casualidad que tenga esa forma de S, es porque es la letra S de la palabra suma. ¿Sí? Lo que está haciendo esto es evalúa la fuerza F en cada uno de los puntos de esta trayectoria que va desde A hasta B, o sea, la mide a la fuerza F, vectorialmente, con módulo, dirección y sentido. Y la multiplica escalarmente, ¿sí? Por los vectores de desplazamiento que experimenta la partícula en cada intervalo de tiempo chiquitito, ¿sí? Esto es un desplazamiento chiquitito, acá se va a desplazar otro poquito, a continuación se desplaza otro poquito, a continuación se va a ir desplazando otro poquito y así. Entonces, lo que hace el trabajo, la ecuación esta, es evaluar la fuerza F en cada punto de la trayectoria y lo multiplica escalarmente por un desplazamiento muy chiquitito, que es el diferencial de R, llevado a cabo durante un intervalo de tiempo muy chiquitito, que es un diferencial de T. Luego que he evaluado cada uno de estos productos escalares, del vector fuerza con estos vectores de desplazamiento que son muy chiquititos, porque se llevan a cabo en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿sí? Efectúa la suma, que esa es la integral, de todos esos productos escalares, F escalar de R. Esto se lee la suma de todos los productos escalares de F escalar de R, donde F es la fuerza en cada punto de la trayectoria y dr es el desplazamiento infinitesimal muy chiquitito evaluado durante cada intervalo de tiempo muy chiquitito durante el cual se mueve la partícula desde un punto A a un punto B. Insisto, eso a modo de comentario, no lo van a utilizar, de hecho creo que ni siquiera se lo enseñaron en la cátedra, ¿sí? Pero es una definición que hay que dar. Ahora viene lo importante.
¿Cómo se calcula cuando la fuerza es constante? Fíjense, chicos. Sí, y esto es lo que vamos a utilizar nosotros en la práctica. La fuerza es constante, ¿sí? Eso quiere decir constante, que es constante en módulo, en dirección y en sentido. Una fuerza, al ser un vector, solo puede ser constante si es constante en módulo, dirección y sentido. Entonces, tienen de nuevo, fíjense, un punto A aquí y un punto B aquí. Y supongamos que el tipo se mueve a lo largo de una trayectoria cualquiera. Bueno, pero durante esa trayectoria, chico, la fuerza que está actuando sobre la partícula es, por ejemplo, esta fuerza F así, la cual es una fuerza constante. Bueno, ¿cómo se calculará entonces el trabajo en este caso que la fuerza es constante? Lo primero que van a hacer ustedes, chicos, van a dibujar el vector de desplazamiento cuando van desde el punto A al punto B. Ese vector de desplazamiento siempre, ya lo saben de cinemática, tiene origen en el punto inicial y extremo, o sea, flechita en el punto final. Y este será el desplazamiento cuando va desde A hasta B. Si quieren acá en la trayectoria ponemos la flechita para que quede enfatizado el sentido del movimiento. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cómo hago yo para calcular el trabajo? Miren qué sencillo que se va a hacer. Yo acá voy a hacer una proyección de la dirección de la fuerza, ¿sí? Hacia el vector de desplazamiento. Y fíjense, acá voy a marcar este ángulo de acá, que va a ser el ángulo alfa. Ese ángulo alfa, ya lo voy a dibujar por separado, chicos. Además, acá nomás lo voy a dibujar para que quede más clarito el dibujo. Van a tener acá el vector de fuerza, ¿sí? Y van a tener acá, vamos a trazar un seno paralelo, ahí, el vector de desplazamiento. Fíjense que lo que estoy haciendo es hacerlos concurrir. Perdón, estoy haciendo concurrir a los vectores. Van a tener lo siguiente. Este ángulo que está acá es el ángulo alfa y que ustedes a esta altura ya recontra hiper mega saben que el alfa es el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. ¿Sí? Bueno, chicos, si la fuerza es constante y solo en estas condiciones, no pueden aplicarlo si la fuerza no es constante, ya vamos a ver cómo se hace cuando la fuerza no es constante, el trabajo hecho desde el punto A al punto B por esa fuerza F que es constante, lo vamos a enfatizar así, es el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento cuando vamos desde A hasta B. Y por propiedad de producto escalar, ya saben que esto es el módulo de F por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo alfa, donde alfa ya está indicado acá arriba, es el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Cómo van a determinar gráficamente ese ángulo alfa? Van a agarrar el vector de desplazamiento, van a agarrar el vector fuerza y lo van a hacer concurrir en su origen. El origen vendría a estar acá. Los hago que concurran ahí. Luego el ángulo, ¿sí? El menor de los ángulos, encerrado o delimitado por esos dos vectores, es el ángulo alfa que van a tomar en consideración. ¿Sí? Ustedes ya saben de álgebra que el ángulo de un vector varía entre 0 y pi, entonces este ángulo exterior que estoy marcando con el cursor no es el que se considera. El que se considera es el ángulo alfa, que va entre 0 y pi, o lo que es lo mismo entre 0 y 180 grados. Entonces, repito una vez más. Cuando ustedes tengan una fuerza que es constante, y recuerden que una fuerza constante en física significa constante en módulo, dirección y sentido, y tengan una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria, como esta que está indicada aquí en azul, desde un punto A a un punto B, el trabajo hecho por esa fuerza F se calcula simplemente como el producto escalar del vector fuerza por el vector de desplazamiento. O lo que es lo mismo, el producto de los módulos de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo alfa que forman el vector fuerza con el vector de desplazamiento. Ese ángulo alfa se lo determina de la siguiente manera. Trazan el vector de desplazamiento que siempre tiene origen en el punto de partida y extremo en el punto de llegada. Siempre es así. Trazan el vector fuerza que generalmente se lo van a dar de dato. Los hacen concurrir en un origen, que es el punto negro este de acá.
Luego el ángulo alfa, que está entre 0 y 180 grados, es el ángulo que va introducido acá en el coseno para calcular el trabajo hecho por esa fuerza constante. Insisto que esto solo, chicos, es si F es constante. Si F es distinto de constante, no pueden aplicar esa formulita. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, la pregunta es entonces, y bueno, ¿y qué pasa, Gaby, cuando la fuerza no es constante? Cuando la fuerza no sea constante, si por ejemplo ustedes dan una fuerza así, vamos a poner ahí, y esta es distinta de constante, generalmente, chicos, lo que van a tener, ¿sí? En esta circunstancia, va a ser algo muy similar a lo que vimos recién. Van a venir y van a tener una gráfica de fuerza, pero esta vez no versus tiempo, sino versus la coordenada X. Todo esto que yo estoy explicando, ya les digo, está explicado en el Classroom, ¿sí? Y de forma más detallada y prolija. Entonces, le van a dar una gráfica así, que es cómo varía la fuerza en X como una función de la coordenada X. En la de la impulsión, acá en el eje horizontal iba el tiempo, acá va la coordenada en X. Eso es algo que a veces se le presta confusión. A usted le dan una gráfica de F versus tiempo y quieren calcular el trabajo. No. Para calcular el trabajo van a tener que darle una gráfica de F versus X, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes vienen y le marcan así, un punto acá X0 y un punto acá X final. Entonces ustedes van a tomar esta área así. ¿Sí, chicos? Borramos esto ahí. Esto es el área. ¿Sí? Y van a encontrar lo siguiente. Si la partícula, lo vamos a dibujar acá para que le demos un significado físico a todo esto que estamos haciendo. Supongamos que tienen ustedes una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Compone aquel origen de coordenadas desde un punto X inicial a un punto X final. ¿Sí? Esta partícula, que la vamos a denotar aquí en rojo, es esa así, y sobre ella está aplicada la fuerza F esa, donde fíjense que esa fuerza F es distinta de constante, porque ahí en la gráfica que ellos me están dando, ¿sí? Fíjense que la componente en X de esa fuerza está cambiando según la posición X de la partícula. ¿Sí? La fuerza X es una función de la coordenada X de la partícula. Está cambiando y es distinta de constante. Bueno, en ese caso, el trabajo, lo vamos a escribir acá con rojo para remarcar, no, con negro lo vamos a remarcar en rojo. El trabajo hecho desde X0 al X final por esa fuerza F, que la vamos a enfatizar acá, es distinta de constante, chicos, es igual simplemente al área bajo la curva. Y también llevará un signo más o menos según corresponda. ¿Sí? Yo ya no me voy a explayar para no perder tanto tiempo, pero obviamente, al igual como trabajamos siempre, ponemos el más si la Fx está por arriba del eje horizontal, como en este caso, ¿sí? O sea, la Fx es positiva o no negativa. Y vamos a poner el menos, ¿sí? Si la Fx que a ustedes le han dado es menor que 0. Entonces, cuando ustedes le den la gráfica del trabajo, perdón, de la fuerza como una función de la coordenada X y vean que es variable, el trabajo hecho por esa fuerza no pueden calcularlo utilizando esta ecuación que tenemos acá arriba del producto escalar. En cambio, ¿qué van a hacer? Van a calcular el área bajo la curva y el trabajo va a ser igual a esa área, con un signo más si estamos en el caso como este que está dibujado, en el cual la componente en X es positiva, o sea, está por arriba del eje horizontal, y con menos adelante en el caso que la componente en X, como en este que está dibujado, no es, digamos, esté por debajo del eje horizontal de las X. ¿Sí? Desde luego, si tuviesen parte, igual hay un problema de esto hecho en el Classroom, por eso no me explayo tampoco tanto, todo esto está explicado de forma completa en el Classroom y está un problema hecho también. ¿Sí? Aún en el caso que tengan una gráfica que tenga tanto parte por arriba del eje horizontal como por debajo del eje horizontal, entonces el trabajo hecho va a ser la suma algebraica de las áreas, es decir, del área positiva correspondiente a la porción que está por arriba del eje horizontal, menos
La del área correspondiente a la parte negativa, es decir, que está por debajo de la parte horizontal, ¿sí? Yo incluso hice un problema de eso en el Classroom, está resuelto y esto es totalmente análogo a lo que vimos hace un rato para la parte de impulsión, ¿sí? Es bastante sencillo. Eh, yo ese último caso sí lo voy a enfatizar porque capaz que lo uso ahora. Si ustedes le dan la fuerza en X, por ejemplo, digo, de nuevo, recalco algo. Fíjense que para calcular el trabajo tiene que ser versus la coordenada X, no el tiempo. En impulsión, acá en el eje horizontal ven el tiempo, acá no. Y le dan una gráfica así. Y le piden el trabajo hecho. Disculpen que lo haga tan a mano alzada, pero es para hacerlo rapidito. Y le piden el trabajo hecho desde un X0 a un X final. Entonces acá ustedes van a identificar dos áreas. Una es el área positiva, por llamarlo de alguna forma, que es la correspondiente a la que está por de arriba del eje horizontal. Y otra, el área negativa, también por llamarlo de alguna forma, en verdad no hay área negativa, que está por debajo del eje horizontal. Entonces esta, por ejemplo, va a ser, digamos, A1, ¿sí? Y esta en rojo va a ser A2. Bueno, de acuerdo a lo que yo les expliqué recién, el trabajo, ¿sí? Lo vamos a indicar acá. El trabajo hecho desde X0 a X final va a ser directamente. Para esta área positiva, esta área 1, como está por arriba del eje horizontal, va a ser más A1. Y como esta está por debajo del eje horizontal, será más paréntesis menos A2. O de lo que es lo mismo, A1 menos A2. O sea, al área positiva que está por arriba del eje horizontal le restan el área negativa que está por debajo del eje horizontal. ¿Sí? Y con eso ya está calculado el trabajo de una fuerza variable, chicos. Tan sencillo como eso. A modo de definición, ¿sí? Si nadie tiene duda de eso, chicos, o quiere que vuelva a explicar algo, bueno, vamos a comenzar ahora entonces con lo que es la parte de trabajo neto. Y ya terminamos porque yo acá lo enuncio, lo defino el trabajo neto, enuncio el teorema de trabajo de energía cinética que es muy cortito y ya hacemos los problemas. El trabajo neto, chicos, ¿sí? Se define de la siguiente forma. Supongamos que ustedes tienen una masa M sobre la que hay actuando una gran cantidad de fuerzas, ¿sí? No necesariamente una gran cantidad, puede ser una o 100.000 millones o más también, pero bueno, yo dibujé solamente dos, ¿sí? Y le pidan calcular el trabajo neto conforme esta partícula se mueve desde un punto A, lo dibujemos acá si quieren, a un punto B. Bueno, ¿cómo se calculará el trabajo neto para esa situación que está ahí? El trabajo neto para esa situación y para cualquier otra es, chico, el trabajo hecho por la fuerza neta. O lo que es totalmente análogo, es la suma de los trabajos hechos por cada una de las fuerzas individuales que actúan sobre la partícula de masa m. ¿Sí? Entonces, el trabajo neto, chicos, se puede calcular de dos maneras. Uno es, calculan la fuerza neta, que ya saben que es la suma vectorial de toda la fuerza, y calculan el trabajo hecho por esa fuerza neta, o bien hacen el segundo camino, que consiste en calcular los trabajos hechos por cada una de las fuerzas individuales, F1, F2, F3, y lo suman. Luego, esa suma algebraica, porque recuerden que los trabajos pueden ser positivo, negativo, cero, son una escalar cualquiera, es el trabajo neto. Cualquiera de los dos caminos que tomen, le tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Cualquiera de los caminos que tomen, ya sea que calculen el trabajo de la fuerza neto o los trabajos de cada una de las fuerzas individuales y lo sumen, tienen que sacar exactamente el mismo resultado. Para finalizar, esto sí ya es lo último, vemos el teorema trabajo-energía cinética y planteamos los ejercicios. El teorema, chico, que se llama trabajo y energía cinética, dice lo siguiente. Ya vamos a ver qué es la energía cinética. Y acá voy a poder explicar lo que hablaba al inicio de que el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía. Les dice que si usted tiene una masa M sobre la cual está actuando diferentes fuerzas, como decimos recién, una F1, una F2, etc., el trabajo neto, chicos,
y solamente el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Esto es, la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Quédense tranquilos, ya voy a explicar la energía cinética. ¿Sí? O sea que si tienen esta masa M que se está moviendo a lo largo de una trayectoria que va desde un punto A a un punto B, esto será al inicio, esto será al final. ¿Sí? Vamos a dibujarlo si quieren con rojo acá. Esto va a tener, o con verde mejor, una cierta velocidad inicial, que es la velocidad del punto A, y esto acá en B va a tener una cierta velocidad, vamos a correrlo para acá, final, que es la velocidad del punto B. ¿Por qué dibujo todo eso? Porque ahora voy a explicar qué es la energía cinética. La energía cinética, chicos, que es E sub C, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Donde la rapidez, como ustedes ya saben de álgebra, ¿sí? Es, en el caso general de R3, bx cuadrado más b sub i al cuadrado más b sub z al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. ¿Sí? La energía cinética, chicos, al igual que lo que ocurre con el trabajo, obviamente se mide en joules. Yo ya les voy adelantando. Todas las energías en física, en sistema internacional, se miden en joules, ¿sí? Todas, sin excepción. Todas se miden en joules. Este teorema, trabajo neto igual a cambio de energía cinética, es sumamente importante y lo vamos a utilizar mucho para resolver, de hecho, lo voy a mostrar una aplicación de ese problema, de ese teorema, para resolver el problema en cuestión, que es un problema de tipo parcial. Con eso, chicos, ya queda prácticamente todo visto. Lo único que sí quiero explicarle, antes de seguir, que me estoy acordando ahora, no lo voy a utilizar hoy, ¿sí? Pero por las dudas de que después me olvide, es la parte de potencia. ¿Sí? Ah, algo más del teorema anterior. Este teorema anterior tiene validez general. Siempre se lo puede aplicar. ¿Sí? En la medida que el observador sea inercial, este teorema siempre se lo puede aplicar. No me importa si la fuerza neta es variable o constante, no me importa si la trayectoria es rectilínea, curvilínea, no importa. No importa qué tan complicada sea la trayectoria, no importa qué tan compleja sea la fuerza neta, siempre vale el teorema trabajo neto igual a cambio de energía cinética. ¿Sí? Ya lo vamos a aplicar así, se quedan tranquilos. Yo le subí un apuntecito en el Classroom, chico, con respecto al segundo parcial sobre potencia. Le dije que hay dos tipos de potencia. Esto es un repaso, hermano, lo vamos a utilizar hoy, pero lo vemos. La potencia instantánea. La potencia instantánea, chico, que se nota con P, es el producto escalar de la fuerza por la velocidad instantánea. ¿Sí? La unidad de la potencia instantánea es el watt, o lo que es lo mismo, joules sobre segundo. El watts este ustedes lo conocen de las lámparas o de los cargadores de celular. Siempre le van a ver el watts ahí. ¿Sí? Bueno, ahora saben lo que es. La potencia instantánea, chicos, es la rapidez a la cual una fuerza hace trabajo. ¿Sí? Esto estrictamente por definición es la derivada del trabajo respecto al tiempo. O sea, es la rapidez a la cual la fuerza F realiza trabajo sobre una partícula de masa m. Por ejemplo, si yo tengo aquí una masa m que se está moviendo con una cierta velocidad así, y sobre ella hay actuando una fuerza F así, la potencia hecha por esa fuerza F la podemos calcular de acuerdo a las propiedades del producto escalar con el producto del módulo de la fuerza por el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo alfa, donde alfa es el ángulo entre el vector fuerza y el vector velocidad. Su unidad, como ya les dije, es el watt o el joule por segundo, en honor a James Watt, que es el inventor de la máquina de vapor. ¿Sí? Bien. Esto, por favor, recuerden, es un producto escalar, ¿no? Por eso los remarco el puntito. Entonces, si ustedes le piden calcular la potencia instantánea hecha por una fuerza F, simplemente multiplican escalarmente la fuerza F por la velocidad instantánea en ese instante. Y eso le va a dar la potencia. ¿Qué es la potencia físicamente? Es la rapidez a la cual hace trabajo una fuerza determinada, en este caso la fuerza F. Por ejemplo, una potencia de 20 watts quiere decir que la fuerza está haciendo 20 joules de trabajo por cada segundo que pasa. ¿Sí?
o 60 watts son 60 joules de trabajo por cada segundo que pasa. Es la cantidad de trabajo que hace una fuerza por unidad de tiempo. Obviamente, hay otro tipo de potencia que es la potencia media. ¿Sí? La potencia media, chicos, que es un promedio, lo vamos a escribir así, potencia media, es el trabajo total realizado por la fuerza dividido en el intervalo de tiempo en el cual lo hace. Por ejemplo, si ustedes han empujado una caja, ¿sí? De un punto a otro durante 40 segundos, ¿sí? ¿Cómo lo van a calcular la potencia media? Bueno, van a calcular el trabajo que ustedes hicieron, ¿sí? Que es este W, para mover la caja durante esos 40 segundos y lo van a dividir en los 40 segundos durante los cuales hicieron este trabajo. Entonces eso le va a dar el valor de potencia media, que desde luego, al igual que el anterior, se mide en watts. Ejemplo, si ustedes para empujar una caja han hecho 40 joules en 40 segundos, entonces la potencia media son 40 joules dividido en los 40 segundos, es de 1 watts la potencia media que ustedes le suministraron a la caja para transmitir la energía. ¿Sí, chicos? Es aplicar ecuaciones nomás. Después vamos a hacer un problemita de eso y no. Para darle un significado físico al teorema trabajo-energía cinética, y que era lo que yo quería explicarle a ustedes, ya explico esto y me hacen las consultas que quieran antes de hacer los problemas. Quiero explicarle algo. Yo le dije que el trabajo es un vínculo, ¿sí? O es una manera a través de la cual se puede intercambiar energía entre dos sistemas, en virtud de un vínculo mecánico. La energía cinética, fíjense, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. O sea que la energía cinética tiene, chicos, unidades de, perdón, está asociada al movimiento de la partícula, ¿sí? Tiene unidades de energía, iba a decir cosa que es cierto, pero quería decir que era una energía asociada al movimiento de la partícula. ¿Por qué? Porque involucra la rapidez de la partícula. Es decir, un cuerpo que está en reposo, es decir, que está quieto, que no tiene movimiento respecto a un observador dado, no tiene energía cinética, porque la rapidez es cero y cuando yo aplique esta fórmula va a tener energía cinética igual a cero. Pero un cuerpo que se esté moviendo, ¿sí? Que pase moviéndose con una cierta rapidez por ustedes, que son el observador, va a tener una energía cinética de acuerdo a esta ecuación que va a ser distinta de cero. Fíjense también que la energía cinética es siempre positiva porque está elevado al cuadrado y la masa es siempre positiva. Entonces, la energía cinética no es más que una medida de la energía que tiene un cuerpo asociada al movimiento de ese cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo en reposo tiene energía cinética cero, un cuerpo en movimiento tiene energía cinética distinta a cero. Entonces, ahora con eso claro, veamos e interpretemos físicamente el trabajo según el teoremita que está acá enunciado. Un ejemplo muy sencillo. Si usted tiene el celular o algo ahora sobre la mesa, está en reposo, ¿sí? Y por lo tanto tiene una energía cinética nula. Si ahora ustedes le aplican una fuerza a ese celular y lo empujan, va a adquirir una cierta rapidez, es decir, ahora tiene una energía cinética distinta a cero. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió esa energía? ¿Cómo la obtuvo esa energía el celular? Bueno, el teorema trabajo en energía cinética lo aclara, le dice que cualquier cambio en la energía cinética, en este caso que estamos enunciando es un incremento en la energía cinética del celular, está asociado a un trabajo hecho por alguna fuerza, que en este caso es la fuerza que harían ustedes para empujar el celular. En otras palabras, esta ecuación está diciendo que todo el trabajo que ustedes han hecho ha servido para transferir la energía en forma de energía cinética, es decir, en forma de energía de movimiento al celular. ¿Sí? Entonces, este teorema le está mostrando de que el trabajo no es más que una forma de transmitir energía, es decir, el trabajo neto que ustedes hacen sobre una partícula se ve traducido en un incremento o cambio de la energía de movimiento de ese cuerpo. O sea, el cuerpo cualquiera que ustedes consideren, ¿sí? Un cuerpo cualquiera que ustedes consideren, siempre que experimente un incremento de su energía de movimiento, es decir, un cambio de energía cinética, ese cambio está estrechamente vinculado a un trabajo que tuvo que haber hecho alguna fuerza sobre ese elemento para producir el incremento correspondiente en su energía de movimiento, es decir, en la energía cinética. Por lo tanto, el trabajo, chicos, de acuerdo a este teorema, es una manera o es quien tiene que intervenir para que alguna masa o algún objeto puntual, en este caso estamos trabajando con partículas, incremente su energía cinética. Por eso es que el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía.
A partir de un vínculo mecánico, que es la fuerza que ustedes le aplican a ese objeto para incrementar su energía. Por ejemplo, el celular, que lo llevamos de un estado de reposo donde no tiene energía cinética a un estado de movimiento donde la energía cinética ahora es distinta de cero. Bueno, chicos, ya está aclarado eso entonces, ¿sí? Ya está hecho el repaso. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Sí? Mientras yo lo guardo, para que ya hagamos los problemitas, ¿sí? Hábleme alguien por el micrófono si tiene una duda. Sí, ya lo guardo yo a la pizarra. Vamos a poner trabajo 1 porque después va a haber un repaso de trabajo 2. Bueno. Sí. ¿Qué pasaría en el caso si la fuerza... Sí. No hace trabajo. Claro, el trabajo es cero porque el producto escalar que está aquí desarrollado, ¿sí? Ya saben ustedes que dos vectores perpendiculares tienen asociado un producto escalar nulo. Entonces, si el vector fuerza y el vector de desplazamiento son perpendiculares, entonces el trabajo hecho por esa fuerza es cero. De hecho, ya que me lo han nombrado eso, yo en el Classroom se los indiqué, los indico ahora en 2 segundos, porque lo vamos a utilizar no esta clase, pero sí la otra. Hay dos ejemplos puntuales relacionados a eso. Ahora vamos a ver el ejemplo más sencillo, ¿sí? Cuando hagamos el problema, pero esto que yo voy a explicar ahora en este repaso no es tan sencillo. Que es cuando ustedes tienen, por ejemplo, una masa M que está colgando de un hilo en un techo, y esa masa M ejecuta, ya saben, esto es como un péndulo, no es como un péndulo, es un péndulo, y es como el dispositivo que utilizan para hipnotizar, ¿sí? Bueno, esta partícula, cuando yo le haga el diagrama de cuerpo libre, insisto que todo esto está muy bien explicado en el Classroom, en los videos, ¿sí? Va a tener asociada acá una fuerza de tensión, que es la fuerza que hace la cuerda sobre la masa M, ¿sí? Conforme esta partícula va desplazándose a lo largo de este arco de circunferencia que está acá dibujado en línea de trazo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió acá y qué es lo interesante? Los desplazamientos infinitesimales, que un desplazamiento infinitesimal yo también se lo expliqué en el Classroom y ahora al inicio de la clase, es un desplazamiento llevado a cabo en un intervalo de tiempo muy chiquitito. Y por lo tanto, como el intervalo de tiempo es muy chiquitito, la masa casi no tiene tiempo de moverse y por lo tanto efectúa un desplazamiento muy chiquitito. Bueno, en este caso, el vector de desplazamiento infinitesimal, que es de r, es siempre tangencial a la trayectoria. Siempre es así. Entonces, en este caso va a ser tangencial al arco de circunferencia que está acá dibujado en rojo con línea de trazo. El vector t, que es el vector fuerza, actúa en la dirección de la cuerda y que es la dirección radial al movimiento. Por lo tanto, chicos, el vector de tensión es perpendicular al vector de desplazamiento en cada punto. Pues después en otro punto, cuando la masa m esté acá, también vamos a tener de vuelta la misma situación. El vector de tensión va a apuntar en forma radial, ¿sí? Y el vector de desplazamiento en forma tangencial a la trayectoria y van a volver a formar 90 grados. Entonces, como los vectores son perpendiculares, eso va a implicar, chicos, que el trabajo hecho durante cada uno de esos desplazamientos, que es el producto escalar de esos dos vectores, sea igual a cero. Ya lo saben de álgebra. Producto escalar de vectores perpendiculares es nulo. ¿Sí? Y entonces, como el trabajo hecho en cada uno de esos desplazamientos chiquitito es cero, el trabajo total hecho, por ejemplo, desde un punto A acá a un punto B aquí, por la tensión, ¿sí? Lo vamos a enfatizar acá, le vamos a poner su índice T para que quede claro que es el de la tensión, será igual a cero. ¿Sí? Porque cuando yo sume todos estos trabajos chiquititos, hechos durante cada uno de los desplazamientos, va a ser cero. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. ¿Sí? El caso más sencillo que vamos a usar ahora es cuando vos tenés, por ejemplo, una superficie horizontal con un cuerpo que se desplaza con una cierta velocidad inicial así. Entonces, cuando vos haces el diagrama de cuerpo libre, vas a tener el peso, vas a tener la normal, ¿sí? Y va a tener el vector de desplazamiento, que no lo voy a dibujar en el diagrama de cuerpo libre, porque no pertenece al diagrama de cuerpo libre, el vector de desplazamiento así. Entonces ahí es obvio que tanto la normal como el peso son perpendiculares al vector de desplazamiento, ¿sí? Desde un punto, no sé, A aquí a un punto B aquí, ¿sí? Esto así será el vector de desplazamiento. Entonces es obvio que el trabajo hecho por la normal es igual a cero, porque el producto escalar de la normal y el desplazamiento al ser perpendiculares es cero, y el trabajo hecho por la fuerza peso también va a ser cero, porque el producto escalar del peso y el vector de desplazamiento es también cero al ser vectores perpendiculares.
¿sí? Esto es algo que lo vamos a utilizar ahora, a continuación, cuando empiece a explicar los problemas, ¿sí? ¿Alguien más, chico, tiene alguna duda de eso? ¿Ha quedado claro esto, la respuesta? Bueno, explicado esto, chicos, vamos a hacer por lo menos un problema ahora, ¿sí? Un problema, los otros lo vamos a hacer el jueves, en todo caso, en la clase del jueves, pero quiero que por lo menos cerremos este repaso teórico con un problema para que quede más o menos claro el temita. Bueno, voy a dejar de grabar ahora.